fue el lugar donde se desarrollaron la mayoría de estos proyectos. Buscando tierra barata, se desarrollaron en zonas que no tienen servicios públicos, de donde transportarse es muy difícil y caro, donde la seguridad pública no es adecuada. Y eso hizo pues, que esos proyectos fueron lentamente abandonados en muchos casos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, cesa el comercio nacional. Debido a la producción escasa e insuficiente en México, comienza la creación de empresas, provocando la migración masiva y descontrolada del campo a la ciudad, generando un crecimiento en la demanda de vivienda. Proyectos como el conjunto habitacional de Marsella, con edificaciones de vivienda colectiva, que se han destacado por su funcionalidad. De igual manera, en México, el multifamiliar Presidente Miguel Alemán de Mario Pani y la unidad habitacional CTM Atemajac de Alejandro Zong surgen con el fin de dar vivienda digna a la población. Es en la década de los 80s, durante el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde el programa para el fomento y desregulación de vivienda se lleva a cabo. El gobierno deja de encargarse de la etapa de construcción de vivienda social para dedicarse exclusivamente a la parte de financiamiento. La responsabilidad de construcción pasa a manos del sector privado, buscando hacerlas más eficientes en términos económicos. Cuando es exclusivamente vivienda, pues es como en el cuerpo humano, una célula que se reproduce sola sin ir emparejada con las demás, se llama cáncer. Al inicio, el gobierno estaba obligado a crear viviendas dignas para resolver el déficit habitacional en México. Con el cambio del artículo 27, la creación de vivienda dejó de ser obligación del gobierno. Este solo proveyó los medios encargándose de financiamiento y así la vivienda comenzó a ser un factor de lucro, donde las empresas decidieron ignorar la calidad de vida y dejaron de lado el artículo 4, el cual estipula que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y se interesaron únicamente en reducir el tiempo de construcción y minimizar gastos. Una sexta parte de la población de México abandonó la ciudad y zonas rurales para irse a vivir a la periferia, con la promesa de una mejor vida y una casa propia. Las nuevas zonas habitadas carecen de servicios que fueron prometidos pero jamás materializados, y se han deteriorado a gran velocidad, pues estas viviendas están hechas con materiales de baja calidad, convirtiéndose así en un riesgo para los mismos habitantes. No me gusta pasar eso así, pero pues aquí vivo, es mi casa, y pues tengo que vivir aquí. Quienes compraron casas en las inmobiliarias quedaron atrapados con préstamos hipotecarios complejos, con tasas de intereses altos y pagos que incrementan con el paso del tiempo. La unidad habitacional CTM Atemajac de Alejandro Zong es muy buen ejemplo de vivienda colectiva en la zona metropolitana de Guadalajara. El conjunto se divide en una serie de bloques de vivienda de uso mixto, cuenta con 470 departamentos de 80 metros cuadrados cada uno, con 3 habitaciones. La unidad cuenta con guardería y con servicios que cubren las necesidades básicas de los residentes. ¿Cuántas personas viven con usted? 8. Los espacios que van desde los 30.18 metros cuadrados son más pequeños que un garaje para 2 autos en Estados Unidos y son insuficientes para muchas familias, pues aunque el promedio sea de 4 habitantes por casa, existen casos que sobrepasan el promedio. Los espacios reducidos en las viviendas, además de crear una sensación de opresión, van en contra de la salud tanto física como mental. El frecuente hacinamiento no permite la existencia de la privacidad de los habitantes, ni el desarrollo digno y pleno de la vida. En adición, existen reportes que el hacinamiento es razón para la violencia sexual e intrafamiliar dentro del hogar. Si usted pudiera cambiar algo dentro de su hogar. Pues las peleas. Dado que las construcciones se hicieron en las periferias,
la falta de transporte se hizo presente rápidamente, pues no siempre existe transporte público que llegue hasta las alejadas zonas en las que se encuentran estos desarrollos, teniendo de esta manera una nula comunicación con la urbe. Los núcleos de trabajo quedaron alejados de la vivienda y por necesidad de conseguir ingresos, las personas salen a trabajar y los asentamientos se convierten en viviendas dormitorio. Respecto a los tiempos de traslado, en adición a las jornadas laborales, es incierto si la población de menores ingresos trabaja por vivir o vive para trabajar. Son alrededor de 1,200 viviendas que quedaron literalmente en obra gris. A lo largo del territorio nacional existe el rezago social de 14 millones de viviendas y el abandono de más de 5 millones de inmuebles. Esto como resultado del fraude de la vivienda social, en el cual se ponían a la venta casas con carencias de servicios de educación, salud, servicios básicos y espacios dignos para la vivienda. La inseguridad y la mala localización de los conjuntos habitacionales también son factor de dichos problemas. De acuerdo con Fernando Mendoza Nevares, director del Centro de Innovación para la Vivienda, un gran número de personas no tiene acceso a esquemas formales de financiamiento, como los que otorga el Infonavit, Fobiste o los bancos. Esto ha orillado a que el 70% de la población reside en viviendas informales, ya sean autoconstruidas o mediante la ocupación ilegal de los inmuebles abandonados. Con el abandono de las viviendas y la usurpación de las mismas, la inseguridad se convirtió en uno de los problemas más recurrentes de los desarrollos inmobiliarios. Tal es el caso que 1 de cada 3 mexicanos desconfía de sus propios vecinos. El 24.3% se siente inseguro dentro de su vivienda y más del 70% de los residentes reportó percibir inseguridad en las calles. La falta de seguridad pública y vigilancia vecinal pone a la sociedad vulnerable, afectando los intereses colectivos. La inseguridad y pues el alumbrado a veces, que es el que a veces no hay, se puede, el vandalismo. Alrededor del mundo, diversos proyectos han sido acertados y han demostrado que utopía de la vivienda social en realidad es posible. Tal es el caso de Alejandro Aravena, quien creó el espacio apropiado para que una comunidad existiera. En Villaverde, las medias casas se repiten a manera de módulos y le brinda la posibilidad al usuario de ampliar la vivienda, siendo aquí el momento en que las personas puedan personalizar su hogar y crear un sentido de pertenencia. Queda claro que esta problemática de vivienda existe desde tiempos pasados y necesita acciones presentes para crear resultados benéficos en el futuro. ¿En qué momento nos equivocamos? ¿Que el gobierno no debería asegurar que las empresas inmobiliarias crearan espacios de calidad? Los arquitectos y urbanistas no podrían haber anticipado las problemáticas que este tipo de desarrollo podría traer. ¿Qué acaso no vimos lo negativo que era el impacto social y el sufrimiento que traía a la población este tipo de conjuntos? ¿O será que no quisimos verlo? ¿Por qué no vimos el daño que hacía al priorizar la disminución de costos sobre la calidad de vida? ¿Que no deberíamos de crear desarrollos bien ubicados con espacios dignos para la vida? ¿Qué acaso los conjuntos no deben incentivar la cohesión social y la creación de una comunidad? ¿No se debería crear un sentido de identidad y pertenencia para evitar que los desarrollos se conviertan en viviendas dormitorio? ¿Que no fuimos capaces de identificar las necesidades de las personas, versatilidad de vistas y áreas de esparcimiento para llevar una vida agradable?